Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a iniciar tomando dos hebras de 45 centímetros cada una, que van a ser la base de la pulsera. Voy a doblarlas por la mitad y voy a quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Para hacerlo voy a tomar un encendedor, quemar durante un par de segundos la punta del hilo y luego con mis dedos voy a empezar a girarlo hacia la parte de arriba para que la punta del hilo me quede más delgada. Arriba te comparto un tutorial donde te explico cómo hacerlo de forma un poco más detallada. A través de los dos hilos voy a pasar una mostacilla número 6 o una cuenta de 3 milímetros y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, voy a cortar los hilos sobrantes o excedentes, voy a quemar y pegar sobre el mismo nudo. Dejando una medida de 6 a 7 centímetros, lo voy a fijar a mi tabla con gancho o a mi mesa de trabajo. Voy a tomar una hebra de hilo de 60 centímetros, la cual voy a pasar por debajo de los hilos que ya tengo fijos. Y voy a ubicarla en todo el centro. Para hacerlo más fácil, uno las puntas, voy jalando y de esta forma me va a quedar ubicada en todo el centro. Aquí voy a iniciar el tejido. Voy a tomar el hilo de la derecha y pasarlo por encima de los hilos del centro formando esta P. El hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este y nuevamente lo voy a sacar por debajo de la unión de todos los hilos. Lo voy a sacar por esta orejita que se forma, voy a jalar sosteniendo siempre con mis dedos para que no se vaya a correr el hilo, ya que es el primer nudo. Voy a ajustarlo muy bien y listo. Voy a tomar el de la izquierda y voy a pasarlo por encima de los hilos centrales formando esta Q. El de la derecha lo paso por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos. Lo voy a sacar por esta orejita que se forma. Voy a jalar y voy a ajustarlo muy bien. Aquí me quedaría formado el primer nudo plano, que está formado por el tejido del lado derecho y del lado izquierdo. Voy a ubicarlo donde tengo la medida y voy a realizar exactamente el mismo tejido. Formo la P, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita, voy a jalar, aprieto, formo la Q, el hilo de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita, voy a jalar y nuevamente lo ajusto aquí. Queda formado el segundo nudo plano. Voy a continuar realizando este mismo tejido con el mismo patrón que ya les he venido explicando hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Y para que te enteres cada vez que suba un nuevo video, te invito a que te unas a mi canal de Telegram. En la parte de abajo en la descripción del video te dejo el enlace para que vayas y te unas. Y ese primer tejido lo voy a dejar en total de 5.5 centímetros. Ahora voy a cortar todos los hilos que me van quedando excedentes, voy a quemar y voy a pegar. Y cuando ya lo tenga listo lo voy a fijar nuevamente a mi tabla con gancho en la misma posición. Para este diseño también voy a utilizar shakiras calibradas número 6 o cuentas de 3 milímetros, 6 de color blancas, una amarilla que sería el centro de la flor y voy a utilizar también dos balines de 3 milímetros. Voy a tomar los dos hilos que tengo en el centro, los voy a sujetar de esta forma y voy a pasar a través de ellos un balín. Y lo voy a unir a lo que llevo tejido hasta el momento.
Ahora voy a pasar 2 chaquiras a través de las puntas de uno de los hilos y la idea es cruzarlas sujetando este otro hilo y pasándolo de forma inversa. En mi caso sería de arriba hacia abajo. Este procedimiento lo voy a hacer con ambas chaquiras. Y la clave para que puedas realizar más fácilmente esta parte del procedimiento es adelgazar muy bien los hilos, como te indiqué al inicio de este tutorial. Miren, quedaría de esta forma. Aquí ya me quedan los hilos cruzados. Organizo aquí los hilos y listo. Entonces ahora simplemente voy a unirlo al balín que había pasado previamente. Voy a pasar ahora a través de uno de los hilos una mostacilla blanca seguida de una amarilla y otra de color blanco. Y con el otro hilo nuevamente voy a cruzar pasándolo a través de las 3 mostacillas en sentido contrario. Y cuando ya las tenga listas voy a unirlo a las 2 mostacillas que había pasado previamente. Aquí ya poco a poco nos va quedando la flor con la forma. Miren. Ahora simplemente voy a continuar repitiendo el mismo patrón hasta terminar de realizar nuestra linda flor. Y si aún no tienes un emprendimiento pero quieres tener tu propio negocio de accesorios, en mi curso aprenderás de mi mano cómo crear tu propia marca, cómo ponerle el precio a tus creaciones y cómo desarrollar un negocio que sea rentable, así como otras técnicas de bisutería. En la parte de abajo en la descripción del video te comparto toda la información para que vayas y conozcas más de este programa. Y para finalizar pasamos nuevamente un balín y aquí vamos a apretar muy bien los hilos. Ahora voy a tomar de nuevo una hebra de hilo de 60 centímetros y voy a pasarla por debajo de los hilos centrales para realizar nuevamente el tejido del nudo plano. El procedimiento es exactamente el mismo, es simplemente continuar pasando y realizando el mismo patrón que les he venido explicando en el tejido anterior. Continúo tejiendo hasta completar una medida de 5.5 centímetros y al finalizar voy a cortar los hilos excedentes o los hilos sobrantes, voy a quemar y voy a pegar. Realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Para cerrarla voy a utilizar la técnica nuevamente del nudo plano con una hebra de 20 centímetros que paso por debajo de los hilos que tengo fijos. Y aquí voy a iniciar nuevamente el mismo tejido. Arriba te comparto un tutorial donde te enseño 3 técnicas de tejido que son las más usadas en la bisutería. Voy a realizar en total 3 nudos planos completos para este cierre, pero tú puedes ajustar si quieres realizar más cantidad o menor cantidad. Igualmente puedes ajustar todas las medidas de los hilos para que realices la pulsera del tamaño que sea de tu preferencia. Al finalizar corto los hilos excedentes, quemo, pego y listo. Aquí ya está terminado este diseño que les traje el día de hoy. Una pulsera con esta flor en el centro que queda súper bonita, se ve muy delicada, muy sutil. Vas a poder elaborarla con los colores de tu preferencia. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 45 centímetros, igualmente tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Lo primero que voy a hacer es unirlas entre sí, doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de sus puntas. En la parte de arriba te comparto un tutorial donde vas a ver esta parte del procedimiento de forma un poco más detallada. Cuando ya las tenga listas, a través de ella voy a pasar un balín de 3 milímetros y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo.
Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, lo voy a fijar a mi tabla con gancho o a mi mesa de trabajo. Tomo una hebra de hilo de 110 centímetros, la voy a doblar por la mitad y voy a quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Voy a pasarla por debajo de las hebras de hilo que tengo fijas aquí en el centro y la voy a ubicar en toda la mitad. Para iniciar el tejido voy a tomar el hilo de la derecha, pasarlo por encima de los hilos centrales formando esta pequeña P que ustedes ven aquí. El hilo que tengo hacia el lado izquierdo lo paso por encima de este y lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar y voy a ajustar muy bien. Paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales, aquí formaría una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar y lo ajusto muy bien. Nuevamente voy a formar la P con el hilo que sale hacia el lado derecho. El de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita que se forma, voy a jalar y ajusto nuevamente. Ahora formo la Q con el hilo de la izquierda, paso el hilo de la derecha por encima de este, por debajo de los hilos, saco por la orejita y ajusto. Voy a ubicar muy bien lo que llevo tejido, que es donde está la medida que había tomado inicialmente, y voy a continuar repitiendo el mismo patrón que ya les he venido indicando, realizando el tejido hacia el lado derecho y luego hacia el lado izquierdo para formar nudos planos completos. Voy a continuar entonces realizando el tejido hasta completar el largo total deseado de esta primera parte. Y si quieres continuar aprendiendo con tutoriales como este, te invito a que te unas a mi canal de Telegram y redes sociales. En la parte de abajo en la descripción del video te dejo los enlaces para que vayas y te unas. Voy a completar en total un tejido de 2.5 centímetros. Para el diseño voy a utilizar balines de 4 milímetros, cristales de 2 milímetros en dos tonos diferentes. Ubico las dos hebras de hilo de todo el centro y a través de ellas voy a pasar un balín de 4 milímetros que va a ser el centro de nuestra flor. Este balín lo voy a ubicar donde finaliza el tejido. Tomo las dos hebras de hilo anudadores, que son aquellas con las cuales he venido realizando el tejido, y a través de cada una de ellas voy a pasar 3 cristales para formar así los pétalos de la flor. Y cuando ya los tenga listos, voy a realizar nuevamente un tejido hacia el lado derecho. Voy a formar nuevamente la P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma y voy a empezar a jalar. Y aquí nuevamente voy a repetir el tejido hacia este mismo lado, hacia el lado derecho. Formo nuevamente la P, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, lo saco por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, voy a jalar y lo ajusto nuevamente. Como puedes ver, aquí ya cambié el tipo de nudo que estoy realizando en la pulsera. Este es el nudo entorchado o también se conoce como nudo tipo espiral. Voy a realizar en total 5 nudos de este mismo patrón, siempre hacia el lado derecho. Una de las características que tiene este tipo de nudo es que en la medida en que tú vas tejiendo, los hilos se van entorchando y cambiando de posición para nuevamente poderlos reubicar y continuar con el tejido normal. Simplemente cambio la posición de los hilos.
paso este hilo hacia el lado derecho pasándolo por debajo y el hilo que tenía hacia arriba lo ubico hacia el lado izquierdo, como puedes ver acá. Nuevamente organizo aquí la flor y los hilos centrales también los voy a organizar para continuar con el tejido. Para este diseño y hacer las mariposas voy a utilizar perlas de 6 milímetros, de 4 milímetros y balines de 3 milímetros. Como puedes ver, la idea es combinar esos dos tamaños para dar la forma de las alas de la mariposa. Tomo los dos hilos centrales y a través de ellos voy a pasar un balín. Y ahora los dos hilos anudadores a través de los cuales voy a pasar primero una perla de 6 milímetros seguida de una de 4 milímetros. Esto lo realizo en ambas hebras de hilo. Voy a unirlo entonces a lo que llevo tejido y aquí voy a realizar nuevamente el tejido del nudo espiral hacia el lado derecho. Aquí la idea es que el balín me quede en el centro de donde está la mariposa. De esta forma, aquí voy organizando tanto las perlas como el balín y voy realizando el tejido nuevamente siempre con el mismo patrón hacia el lado derecho y en total voy a realizar también 5 nudos. Un diseño perfecto para que vendas en tu emprendimiento, pero si aún no lo tienes y quieres tener un negocio de accesorios, con mi curso aprenderás junto a mí a crear tu propia marca, poner el precio a tus creaciones, desarrollar un negocio que sea rentable, así como otras técnicas de bisutería. Te dejo más información en la descripción de este video. Voy a organizar nuevamente los hilos y aquí simplemente es continuar repitiendo el mismo patrón. Primero una flor, luego una mariposa. En total voy a realizar 4 flores intercalando los colores y 3 mariposas. Finalizo realizando el mismo tejido del nudo plano hasta completar en total 2.5 centímetros. Cuando ya tenga todo el diseño terminado, voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Recuerda que más o menos al cortar puedes dejar de 1 a 2 milímetros para que así cuando quemes y pegues no se te vaya de pronto a deshacer la pulsera. Voy a darle el mismo acabado en el otro extremo dejando la misma medida que les indiqué al principio y para cerrarlo voy a utilizar la técnica también del nudo plano. Y aquí ya tenemos terminada esta linda y encantadora pulsera. Un diseño muy bonito, un diseño que de verdad me encanta porque combina las mariposas que me encanta con la belleza también de las flores. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar una primera hebra de 25 centímetros, la cual voy a doblar por la mitad y voy a quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo durante un par de segundos y luego con mis dedos giro hacia arriba. De esta forma adelgazo la punta del hilo y va a ser mucho más fácil poder realizar este diseño. Voy a utilizar un balín de 6 milímetros dorado y este balín lo voy a pasar a través de la hebra de hilo y lo voy a ubicar en todo el centro. Para este diseño voy a utilizar chaquiras calibradas o mostacillas checas número 8 o también puedes usar cuentas de 2 milímetros. Voy a tomar la hebra de hilo con el balín y en uno de los extremos voy a empezar a pasar las chaquiras. En total voy a pasar 15 mostacillas o chaquiras calibradas o más o menos calcular una medida de 3 centímetros. Esto es para realizar la primera parte del lazo. Listo, ubico de tal manera de que el balín quede en todo el centro.
y con las mostacillas tengo una medida de más o menos 3 centímetros. Voy a sujetar esto con mis manos, voy a tomar la hebra de hilo que tengo a la derecha, que es donde tengo las mostacillas, y la voy a pasar a través del balín, devolviéndome de esta manera. Y aquí ya tengo entonces hecho la primera parte del lazo o del moño, que sería esta primera orejita. Voy a tomar nuevamente la hebra de hilo más larga y en ella voy a pasar nuevamente las mostacillas, en total nuevamente 15 mostacillas o más o menos 3 centímetros. Voy a realizar exactamente lo mismo. Voy a tomar la hebra de hilo donde acabo de pasar las mostacillas y con esta hebra de hilo me voy a devolver y voy a pasarla a través nuevamente del balín. Voy a aflojar un poco esta parte para que sea mucho más fácil, ya que estamos trabajando con hilo. Y listo. Voy a empezar a jalar cada hebra de hilo para irle dando un poco más de forma. Y miren cómo me queda súper bonito. Ya vamos viendo un poco más la forma de este moñito que estamos elaborando. Y aquí deben verificar que ambas hebras de hilo salgan en la misma dirección. Como pueden ver aquí, este moñito, miren, todas estas dos hebras de hilo salen hacia un mismo lado. En caso de que no les pase de esta forma, aquí les traigo este ejemplo donde sale cada hebra de hilo hacia el lado diferente. Lo que van a hacer, si les llega a suceder esto, es que van a tomar una de las hebras de hilo y la van a pasar por el interior de la orejita y de esta forma van a lograr ubicar las dos hebras de hilo en la misma dirección. Así de sencillo. Bueno, voy a continuar entonces. Lo siguiente que voy a realizar ahora es tomar dos hebras de hilo. Estas que estoy tomando son de 50 centímetros cada una. Igualmente pueden hacer esa parte del procedimiento solo con una hebra de hilo. Yo elegí dos para hacer un diseño un poco diferente. Voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas de los hilos. Cuando ya haya terminado, voy a unir las dos hebras de hilo entre sí, ubicándolas de esta manera, tratando de dejar una un poco más salida en comparación que la otra. Voy a tomar nuevamente el encendedor y voy a quemar ambas hebras de hilo, tratando de formar una sola puntita entre las dos. Quedaría de esta forma. Aquí voy a cortar este pedacito. Listo. Y quedaría así. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a tomar ya el moñito y esta parte la voy a entonces aquí a girar hacia la parte donde están saliendo las dos hebras de hilo que fueron las que organizamos anteriormente. Como estamos trabajando con hilo, voy a aflojar aquí un poquito porque va a facilitar esta otra fase o parte del proceso. Entonces voy a ubicarla y sujetarla de esta forma. Voy a tomar las hebras de hilo que acabo de quemar y voy a pasarlas a través de este balín. Ustedes pueden hacerlo solo con una hebra de hilo. Lo importante es que este balín que eligieron tenga la parte de la boquita o de la abertura sea bastante amplia para que quepan o se puedan pasar a través de ella todas las veces los hilos con los que estamos trabajando. Vamos a ayudar aquí con la pinza de punta plana. Y aquí ya logré pasar las dos hebras de hilo a través del balín. Ahora voy a organizarlo ubicándolo en todo el centro. Para que sea un poco más fácil, simplemente uno une las puntas de los hilos entre sí y empieza a jalar y de esta forma lograr organizar que quede el lazo en el centro. Muy bien, aquí ya habiendo terminado voy a empezar a jalar las hebras de los hilos y voy a ubicarlo hacia la parte de atrás, que es esta. Voy nuevamente, aquí es importante verificar que estén bien organizadas cada una de las hebras de hilo antes de continuar con la siguiente fase del procedimiento. Cuando ya las tenga bien ubicadas, lo siguiente que voy a hacer es continuar con estas hebras de hilo, que es la parte que sale del moño. Voy a pasar 9 chaquiras en total
y voy a finalizar con un balín. Voy a ubicar muy bien aquí las mostacillas que acabo de pasar y voy a realizar un nudo sencillo que voy a ajustar muy bien. Cuando ya haya finalizado, simplemente es cortar ese hilo que me queda, quemar y pegar y listo. Ya quedaría lista esta parte del moño. Voy a repetir lo mismo con la otra hebra de hilo. El procedimiento es exactamente igual. ¿Quieres generar ingresos y tener un negocio rentable con la bisutería? Yo te enseño desde cero cómo crear tu propia marca, cómo ponerle el precio a los accesorios, cómo tener un negocio que sea rentable. Te dejo el enlace con toda la información en la descripción de este video. Para continuar con la elaboración de la pulsera voy a ubicarla en la parte de atrás, que sería donde salen los hilos, y voy a tomar dos de las hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar un balín de 2 milímetros. Me va a ayudar con la pinza plana para que sea un poco más fácil y la voy a ubicar bien en esta parte. Voy a repetir esto mismo en el otro lado y quedaría así. Para continuar con el diseño simplemente voy a tomar las hebras de hilo, en este caso las que salen hacia el lado derecho. A través de ellas voy a empezar a pasar las mostacillas. Te quiero invitar a que te unas a mi canal de Telegram y a mi comunidad en redes sociales. En la descripción de este video te voy a dejar todos los enlaces para que vayas y te unas. Repito lo mismo con la otra hebra de hilo y para finalizar en cada hebra de hilo voy a pasar un balín de 2 milímetros. Quedaría de esta forma. Y aquí voy a unir muy bien las dos hebras de hilo y voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y listo. Y en esta primera parte queda así. Voy a repetir lo mismo en el otro lado de la pulsera. Miren cómo se ve de bonito y la medida más o menos en total es de 13 centímetros, es decir, desde el centro del balín hacia cada extremo 6.5 centímetros. Ustedes pueden ajustarlo a la medida de su preferencia. Me voy a ubicar en uno de los extremos de la pulsera y a través de las dos hebras de hilo voy a pasar un balín nuevamente de 2 milímetros. Dejando una medida de 6 centímetros voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, a quemar los hilos excedentes o sobrantes, a quemar y a pegar. Voy a repetir este mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Y para cerrarlo voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Ubico la pulsera de esta forma y voy a tomar una hebra de hilo de 20 centímetros aproximadamente. En la parte de arriba te comparto un tutorial detallado y explicado paso a paso de esta forma para cerrar pulseras. Y listo, aquí ya está terminada esta linda y encantadora pulsera que les traje en el día de hoy. Un diseño que está muy en tendencia por estos días. Espero que hayan aprendido muchísimo. Recuerden que pueden hacerla de esta forma con las dos hebras de hilo. Pueden hacerla sencilla como este otro diseño que les muestro aquí, es con un solo hilo, o simplemente variar un poco el diseño dándole un toque más dorado o su diseño y toque personal. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Gracias por ver. Por acá les comparto otras ideas para que vayan y continúen aprendiendo. Nos vemos más adelante. Chao, chao.